Hola, ¿qué tal? Buen día. Quiero señalar que para mí hay dos cuestiones que confluyen en la clínica psicoanalítica y que muchas veces se plantean como antagónicos o como paradigmas irreconciliables. Para mí la clínica tiene un aspecto que es fenomenológico, que tiene que ver con la copresencia, aunque sea en forma remota online, pero en último término con la copresencia de personas que ponen en juego subjetividades, sensibilidades, ritmicidades, sonoridades, modos de disponer de la corporalidad, escenas y situaciones que tienen que ver más con, si ustedes quieren, hasta con lo cinematográfico que con la lógica. Hay lecturas que uno hace del caso o del paciente que son introspectivas, que te las da de alguna manera el estar situado en esa situación, poniendo el cuerpo, poniendo la subjetividad ahí. Y hay un elemento, si ustedes quieren, que eso tiene, que tiene una dimensión de arte. Incluso los modos en que uno interviene, dice o no dice, habla o calla, dispone el cuerpo de un modo u otro, en determinada tonicidad muscular aumentada, disminuida, tienen que ver con algo que, si bien es cierto, se puede teorizar, se puede simbolizar algo de eso. Ahí aparece aparece un oficio que tiene que ver también no solo con diagnósticos gruesos, al modo de si se trata de una neurosis o no, sino también de estados mentales, estados de regresión o no a la dependencia respecto de un otro, estados de vulnerabilidad o apertura o cierre de la angustia, cualidades que tienen que ver con lo sensorio perceptual, incluso con el ámbito más primario de la huella. Y claro, si ustedes quieren esa dimensión fenomenológica, al menos en mi impresión, el lacanismo la descuida mucho, lo sitúa peyorativamente como lo imaginario, el aspecto, si ustedes quieren, yoico, especular de la experiencia, del amor, del odio, del encuentro, del desencuentro, de la identificación, de las proyecciones, del ámbito del amparo, el desamparo, y que yo creo que no hay que desestimar para nada, porque tampoco debemos asumir a priori que en la clínica todo se trata de lo simbólico, o todo se trata de la lógica del caso, o a priori estamos trabajando con una neurosis bien articulada. Y por supuesto, solamente asignar primacía o importancia a esto fenomenológico, a esta copresencia, donde los cuerpos, las ritmicidades y los modos dicen mucho, dicen bajo vías que no son fonocéntricas, que no tienen que ver con la lógica del significante, al menos en su sentido de la palabra hablada, tampoco nos debe hacer desestimar que un clínico tiene que articular una lógica del caso. Y la lógica del caso tiene que ver con la inmanencia de lo que se lee en la textualidad psicoanalítica, en aquello que se dice fundamentalmente, más allá de que un gesto corporal, a mi entender, también puede ser leído como una huella y transformado en un significante a nivel de operación, pero que tiene que ver con una abstracción mental, con una lógica de lectura de caso. Y la lectura de caso lo da una posición teórica, una dimensión epistemológica. Esa dimensión de la clínica también, si es que uno solamente se queda en lo fenomenológico, en la intuición, en la sensación, en me pareció que el paciente, podemos hacer cualquier cuestión, ¿no? Y podemos confiar demasiado en que nuestra propiocepción nos indica a priori hacia dónde se dirige el caso. Y me parece que eso también es peligroso. Entonces apunto acá por una, entre comillas, conciliación dialéctica, siempre tensa, pero necesaria, entre esta dimensión intuitiva, fenomenológica de copresencia, de elementos de huella muy primarios, con una lectura lógica del caso que tiene que ver con posiciones teóricas estrictas respecto de cómo situar la dimensión simbólica. Esto dice tanto de un diagnóstico estructural, en el caso de albergar esa tesis de que existen diagnósticos estructurales y de que eso sirve para algo, diagnósticos funcionales y diagnósticos de
cuál es la posición de sujeto o los asuntos subjetivos que tienen que ser trabajados y cómo ellos pueden ser resueltos por el análisis. Es decir, el cambio de una posición inicial de sujeto a otra posición, eso implica un trayecto, implica pasos lógicos, implica una lectura de problemáticas y conjetura de soluciones. Y eso no es simplemente algo que te informe la copresencia o la intuición. Eso requiere necesariamente de mucha investigación. Por lo tanto, el trabajo clínico no tiene que ver solo con estar ahí con los pacientes y ser una persona atenta, hospitalaria, poniendo su disposición plena para estar ahí en la experiencia, sino supone una gran preparación teórico-clínica. Y por lo tanto una cosa no excluye a la otra, sino que se co-necesitan. Bueno, esto me parece muy importante para un psicoanálisis que se diga a sí mismo contemporáneo.